Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar, como prometí, de la segunda parte. Voy a hablar un poquito de Japón, pero sobre todo voy a hablar de la estampa número 53, no, número 52. Estaba mirando mi, mi chuletote que lo tengo ya desvencijado. La estampa número 52 de la 53 que hace Hiroshige del, ¿cómo se llama? Del Tokaido. Vamos a ver una cosa. Esto es de 1833. Él es como si dijéramos el último de la tradición japonesa. A partir de entonces, pues, que Japón se abre, os lo dije, el Comodoro americano 1853 fuerza a Japón que se abra. Entonces Japón está, de forma natural también ellos estaban saliendo, porque resulta que, a ver cómo lo explico. En el siglo XVII aproximadamente hay unas guerras civiles, había habido muchas guerras civiles, pero ya hay una guerra civil tremenda. Entonces se hace cargo una familia de los shogun, los que dominan son unos señores feudales que son los shogun, que se llama Tokugawa. Y esta familia en esta época pues pilla también una coyuntura, aparte que ha empezado a moverse, hay vasallaje, hay una división estamental de clases sociales brutal. Pero así y todo, algo se ha empezado a mover en la economía, hay más capacidad adquisitiva ya. Cuando estoy hablando, cuando os voy a mostrar, hoy voy a hablar específicamente de este grabado. Mirad, cuando se hace este grabado ya hay movimiento económico y las mujeres, que las mujeres no podían, estaban como en arresto domiciliario, se van a hacer, en fin, esto es una ruta que hay, ¿cómo se llama? El Tokaido, es una ruta muy famosa, famosísima, y ahora mismo una autopista que hay entre Edo, que era el antiguo Japón, y Kioto, que era la antigua capital. Entonces resulta que en Edo estaba el shogun y en Kioto estaba el emperador, que era hijo de la luna. Entonces, en este momento, nuestro protagonista, nuestro artista es descendiente de samurái, es un samurái pobre y es como dije en el otro vídeo, es un hijo de algo, o sea, proviene de la élite, pero es pobretón. Y entonces él está trabajando como jefe de bomberos que ha heredado de su padre y que a su vez pasará a su hijo cuando quiere dedicarse al arte. Y entonces él tiene el encargo del shogun que lleve unos regalos para honrar al emperador, son unos caballos. Entonces tiene que hacer una ruta de 500 kilómetros que se hace andando. Y se hace aproximadamente un hombre fuerte, lo suele hacer, lo cuenta una novela que hay picaresca, que no me acuerdo ahora cómo se llaman los protagonistas, que es muy famoso, como nuestro Ricocete Cortadillo o Lazarillo, es una obra. Entonces ellos hacen esa ruta, porque es una ruta transitadísima. Edo tiene 2 millones, o sea, la Tokio actual tiene, que me parece que hoy tiene 25, es de locos, en ese momento tiene 2 millones, que siguen siendo muchos. Entonces, esa ruta de Edo a Tokio está muy transitada porque está lleno de santuarios. Ya sabéis que los japoneses, si no lo sabéis, lo digo yo, porque siempre tengo el latiguillo de ya sabéis, no todo el mundo tiene por qué saberlo, porque por lo que sea, pues muchas veces no sabemos cosas por casualidad. Y entonces está lleno, ellos tienen, sus referencias son deidades naturales, ¿no? Como ánimas. Entonces ellos, cuando están en situación de dificultad, ¿cómo diría yo? La llaman, o sea, es una cosa que forma parte de su tradición, de su cultura y tal. Realmente, os voy a decir una cosa, Japón, como tal, es China, o sea, es cultura china, con el kanji, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que son isleños y el grado de aislamiento pues hace que desarrollen pues peculiaridades, como les pasa a los ingleses, etcétera, etcétera. Pero su cultura es una cultura china, no nos lo olvidemos, como yo qué sé, como Corea, como tanto, son culturas chinas. Como iba a decir, ¿cómo se llama? El sitio este que hay arriba de la India, el reino, o sea, Nepal, toda esa zona, pues también de Nepal para arriba son todo también cultura china, chinoide. En fin, no nos vamos a poner ahora, no vamos a entrar en estas disquisiciones. Bueno, entonces yo he cogido la estampa 52, que se llama Mishima, como el escritor, y he hablado un poco de ella porque he puesto en el blog, que ya lo tengo hecho, yo creo que he puesto las 50 estampas, no estoy segura, creo que sí, porque son
53 más 2. Entonces él, cuando tiene que hacer un trabajo por su obligación, que es llevarle los caballos del shogun, que rinde homenaje al señor por su ascendiente divino, que en realidad el que mandaba era el señor este, pues entonces él se dedica a hacer bocetos, y cuando vuelve, que vienen a ser una jornada de 40-50 kilómetros diarios, que es donde está cada estafeta de correo, cuando vuelve a su casa, a su estudio, a su atelier, lo que hace es que confecciona estampaciones, o sea, confecciona dibujos que luego convierte en grabados, de los cuales que se utilizan como tarjetas postales. Yo lo he puesto como antiguas tarjetas postales, tomadas de Japón, de una colección que hay. Entonces, esto es baratísimo, esto es más barato que un sopicaldo, o sea, son unas cuantas monedas de cobre. Antes, en Japón, en la época que estaban más apretados económicamente, realmente las monedas eran bolas de arroz. Pero ahora, como ha habido inquietud económica y hay muchísimos intercambios, etcétera, etcétera, pues, por ejemplo, había un edicto antiguo que decía que había que apartarse de las mujeres que tomaban mucho té y que iban solas. O sea, imaginar qué machistas son. Pero en esta época ya hay, ¿cómo se dice? Movimiento de dinerito fresquito, y entonces eso hace que las mujeres también consigan cierta emancipación, puedan viajar solas. Entonces van por este camino, y este camino tiene, como si dijéramos, esta familia, los Tokugawa, esta familia shogun, que es la que controla Japón en este momento, pues expulsó a los jesuitas, portugueses y españoles, expulsa también a los holandeses, en fin, pero los holandeses se vuelven a meter, o sea, tiene muchísima rigidez. Entonces, cuando en este camino que se hace del Tokaido, que es muy famoso, y ahora mismo hay una autopista, que es la autopista del Tokaido, y un pintor inglés ha hecho una serie emulando esta serie famosa que digamos, esta serie de la que estoy hablando hoy, aunque no suene, está considerada como una de las 50 maravillas de la humanidad. Para que os hagáis una idea, la magnitud que tiene, es bestial, así bestial. Bueno, pues este señor inglés ha hecho como una serie emulando actualmente dentro de lo que es la autopista del Tokaido y toda esa ruta que iba de la capital a la otra capital, pues ha hecho una serie de pinturas, porque es pintor y es una preciosidad. Se han hecho montones de cosas, se ha recreado también esta ruta con internet, lo he puesto todo. Hoy básicamente el blog lo que he hecho ha sido poner las 50 estampas o las 53 estampas, no sé, son 55, perdón, hay 53 más 2, el de partida y de inicio. A mí me recuerda muchísimo, yo he sido tintinómana de pequeña, yo casi que no hago la comunión, porque me dije yo, pues yo Dios no sé, pero Tintín seguro que sí. Crecí con Tintín en el Tíbet, no me salía, el reino de Tíbet es también chino. Me ha vuelto a ser a la fuerza querida. Quiero deciros, de cultura china. Esas tintas planas y tal. Pero bueno, hay una confusión grande con nuestro Hiroshige. Y es que se habla de que Hiroshige hace esto, lo otro. Hiroshige absorbe. O sea, lo mismo, ya os conté ayer que nosotros recibimos la porcelana en el siglo XIX, impacta muchísimo. Los grabados que salen con torpeza se utilizan como es papel de arroz para envolver las porcelanas que se exportan, ¿no? Y entonces cuando Van Gogh, muchísimo, Manet, todos los postimpresionistas ven bueno, en fin, los artistas de la época, que eran todos muy vanguardistas en general, sobre todo impresionistas, postimpresionistas, etcétera, ve los trabajos que se hacen en Japón, quedan impactados, porque en ese momento el trabajo japonés es muy plano, pero los japoneses, cuando ven los grabados de los holandeses, se quedan también impactados por la perspectiva, que nunca me sale esa palabra, y entonces este autor introduce puntos de fuga y perspectiva, y introduce también una cosa que se hace en Occidente, que es, os lo voy a enseñar aquí, en el primer término, para que no sea plano, el primer término, digamos, se hace con mucha minuciosidad, y conforme se va alejando, los tonos se van disminuyendo para que se gane en profundidad. Mirad cómo hay perspectiva, mirad cómo aquí hay un templo, mirad cómo se ha aplicado totalmente las técnicas occidentales. Y en Occidente se aplica muchísimo ese tipo, esa delicadeza que hay en la atmósfera, en lo tenue, en la minuciosidad.
Y bueno, Van Gogh y su hermano eran coleccionistas a tope, tenían montones. Y también, como os conté la otra vez, Frank Lloyd Wright también tiene y tantos y tantos. O sea, os digo los más conocidos. ¿Qué os puedo contar? Pues que bueno, ahora os voy a hablar del Hokusai, que realmente la tradición del Hokusai, el espíritu del Hokusai, lo hereda Ando Takutaro, que es nuestro, que realmente, que años después cambia el nombre artístico por Utagawa Hiroshige. Ya os he dicho que ellos cambiaban el nombre en función de que les trajera suerte. Entonces era muy normal que un individuo cambiara 4 o 5 veces de nombre. Anda que como los nombres no son complicados ni nada, ¿qué os puedo contar? Que en su obra recurre a puntos de vista totalmente inusuales y él es el mejor paisajista de la escuela ukiyo-e. Quizá a mí me parece fabuloso. Os he dicho que sus postalillas, sus veduti, no se realmente el coste eran unas cuantas monedas de cobre, que eran nada y que hoy día son costosísimas. Cada hacía grabar sobre madera, tenía pocos medios, él ha sido por herencia jefe de bomberos, que lo que hace en un momento determinado con 30 y 30 años es pesárselo a su hijo. Los Taschen dice que se lo pasa a su sobrino, que a su vez lo heredarán sus hijos, no lo sabemos, nos da igual francamente, y él se dedica solamente al grabado, o sea, me refiero al tema del arte, y trabaja muchísimo. Hoy en día se considera realmente el último gran maestro de la estampa japonesa, porque después de este hombre, él está haciendo, no me acuerdo la serie que está haciendo, él es muy conocido por un puente que no me acuerdo tampoco, hoy estoy espesa. Él es conocido crea varias cosas. Hiroshige crea varias series de estampaciones, destacando las 53 estampas de la ruta del Tokaido y 100 vistas de Edo. En Occidente es más conocido, se conoce más por esta última, que la recrea también Van Gogh, el puente de Ohashi, que yo hablé un día en el canal, hablé del puente de Ohashi, que es una preciosidad, y Van Gogh le pone como colorines así más bestias. El puente de Ohashi en ataque bajo un día de lluvia repentina, que está acogida en 2006 como una de las 50 obras maestras de la pintura por un grupo que se llama Seawolf. Bueno, pero desde el punto de vista paisajístico, la serie de Tokaido es muchísimo más interesante. En fin, digamos, el otro más popular es muy interesante también porque tiene una perspectiva aérea. O sea, ha introducido, este que os he contado del puente, que lo pongo también en el blog, ha introducido una perspectiva aérea y ha introducido también una perspectiva occidental, punto de fuga, etcétera. Porque es que él es digamos, siendo el último maestro de la tradición japonesa, introduce avances, porque claro, el flujo es continuo. En el momento que se abre Japón, el flujo es continuo. Se me ha olvidado contar una cosa. En Japón, los shogun caen porque el shogun de esta familia en concreto caen, que eran temerosos de otros shogun, de otros señores feudales, etcétera, etcétera. Cae porque hay un periodo de lluvias grandes, en fin, no hay cosechas, se pasan una hambruna horrorosa y de manera natural, aparte que se ha abierto el Japón al mundo, porque los americanos lo fuerzan, a Dios gracias, para los japoneses, porque eso permite que haya más dinamismo entre clases sociales. Entonces, de forma natural, este autoritarismo de los shogun cae porque hay una insurrección, como si dijéramos una revolución. La gente está cansada de esa tiranía que hay y de alguna forma al abrirse al mundo también se ha generado, pues son tan trabajadores, unos flujos de intercambios comerciales que beneficia a las clases, como si dijéramos, más modestas, aunque sigue habiendo todavía vasallaje en tiempos de Hiroshige, pero ya con Hiroshige, a partir de él, incluso muere haciendo una serie, ya Japón, digamos, ya va a velocidad de la luz, ya se abre, ya su economía es muchísimo más fuerte. Bueno, el tiempo de Hiroshige, la ruta de Tokaido, es de reciente creación, que une Edo, que hoy es Tokio, con Kioto, como he dicho antes. Edo, o sea, Tokio, donde vive el shogun, de la familia no me acuerdo, porque tiene unos nombrecicos que vayas, y Kioto, donde está el emperador, que realmente ni pincha ni corta, que simplemente es simbólico, pero se le rinde honores con regalos cada año. Y entonces, la capital del país, Kioto. Bueno, en el trayecto hay 52 shukubas, o estaciones de correo, como he dicho, y entonces cada estación de correo va a ser una estampa con diferente, pues
con gente que está cruzando con una barca o bien, yo que sé, con familia. O sea, hace como bocetos, bocetos, bocetos. A mí me sigue recordando muchísimo a Tintín y me recuerda también a Akira Kurosawa. Tiene una grandísima influencia en el cine y la fotografía todos estos grabados posteriores, porque tener en cuenta que el cine está a punto de explotar, o sea, está a punto de explotar, no, está ya, lo que pasa es que es cine mudo, no, en el 833 todavía no está, pero vamos, que está al caer y está en ciernes, es simplemente una cuestión de que la fotografía se mejore, progrese. Y Hiroshige recorre la ruta 1832, como he dicho, que tarda aproximadamente 15 días, son 40-50 kilómetros por día y los bocetos que toma en sus trayectos de ida y vuelta le ayudan a confeccionar luego una serie muy interesante de 55 estampas para cada una de las shukubas y dos más para el comienzo y el final del recorrido. He de deciros una cosa, él tiene dibujos suyos, era trabajador como buen japo, dibujos suyos tiene unos 5.500 y de cada grabado que se hacía se sacaban 25.000 copias, 25.000. Ahora, tiene un proceso de editor, etcétera. Ellos utilizan como, es que no sé cómo se llaman, como una especie de masa y aprietan. Pero os voy a decir una cosa, como he dicho en el otro vídeo, grabar con madera es complicado porque tienes que estar con gubia y después tienes que estar con unas piedritas pequeñitas que son blancas, que son con diferentes orientaciones porque son piedras de Arkansas. Entonces utilizas una gubia muy pequeña que tienes que estar continuamente sacándole filo y muchas veces se ensangrentan las manos porque yo he hecho bastante, no sé, sigo sin saber dónde tengo y algunas veces muy limitante también porque te das cuenta cuando lo grabas que te falta algo, te sobra algo, siempre. Entonces nosotros utilizamos el algodón, el gramaje mayor, menor gramaje de algodón para el grabado, que es un papel específico, y ellos utilizan el mayor o menor gramaje de papel de arroz. Nosotros el algodón, por ejemplo, los billetes, bueno, ahora que son de plástico no, pero tenían muchísimo gramaje, se lavaban en la lavadora, salían limpios como si fuera ropa, pues tenían muchísimo algodón. Cuando se hace acuarela tiene mucho gramaje, porque te dice 250, 350, a partir de ahí vale más caro. Pues el papel de arroz pasa 3/4 lo mismo. Según el gramaje, es como las telas, el punto, el algodón, la seda, según los puntos, más calidad, menos calidad, más algodón, menos algodón, pues tiene más capacidad de absorción, etc. Entonces, cuando no le salía, servía para envolver la porcelana que se exportaba a Occidente y por eso ahí estaba todos los vanguardistas en Francia en plan de ¡guau! Coleccionarlo. Bueno, la variedad de esta serie de Hokkaido es de Tokaido. Anda que yo, japonés Tokaido, es grande, con paisajes costeros, hay almendro en flor, hay nieve, tener en cuenta que son 500 kilómetros a pie, tela. Hay paisajes invernales, paisajes soleados, ríos que se atraviesan. Lo he puesto todo en el blog. Creo que están los 53 o 55, no sé cuándo son. Y lo que se confeccionaban con postales también. Quizás es el paisaje más notable de toda la serie, el lago Hakone, en el que el uso del color plano parece anticipar lo que van a ser las vanguardias del siglo XX, principios del siglo XX. Al igual que en el caso de Hokusai, las obras de Hiroshige son muy, muy admiradas en Occidente. Hokusai lo que tenía mucho era el monte Fuji, estaba total. Además, otra cosa que hace también Hiroshige es que también utiliza en ocasiones, empiezan ya a utilizarlo, el concepto de la sombra para tridimensionar más. Se dan cuenta que con la perspectiva y la sombra se tridimensiona, sale menos plano. Sin embargo, aquí, ya sabéis, como estábamos acostumbrados a la tridimensión, aquí lo que fascina es lo plano. Entonces hay como, y los colores, el tipo de color que dan tan delicado, etcétera, tan transparente, tan translúcido, lo minucioso que son. Por ejemplo, un grabado, un dibujo solamente de un brazo de un almendro, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, Van Gogh lo hace. Van Gogh era súper fan. Bueno, estos influyen muchísimo en los pintores post-impresionistas, como por ejemplo Vincent Van Gogh, quien copia obras distintas. Vincent Van Gogh hace como una cortesana que está vestida japonesa. Dice la cortesana y sale una japonesa ahí un poco churretosa, que realmente lo adapta a su propio estilo. Él dice, el hombre de Edo puede conocer la dulce patata Satsuma. Lo escribe Iku Gipeisha en una conocida novela picaresca japonesa
que nos va a contar con dos protagonistas, nos cuentan todo este viaje. Describe el viaje por el Tokaido. Dice: el hombre de Edo puede conocer la dulce patata de Satsuma. Satsuma, aquí en Valencia, es un tipo de mandarina, la Satsuma. Y a la delicada mujer de Kioto. Vas como si fueras de excursión, te sientas a la sombra de un árbol y abres tu botella de sake. A mí el sake me parece horroroso, me parece un anís malo. No me hagáis caso. Ellos se lo echan al arroz muchas veces. El auténtico viaje consiste en limpiar la vida de preocupaciones. Qué bonito. Bueno, es uno de los mayores testimonios de la efervescencia por transitar. Mirad, en Japón en estos momentos hay me parece que es un alemán que viaja, porque estaba prohibido entrar a Japón, que eran de cuidado, ¿eh? Los únicos que entraban allí un poco eran los marinos. Y entonces hace esta ruta y dice que Europa se sorprendería porque estaba transitadísima. La gente tenía mucho, porque había muchísimos santuarios, entonces se hacía como, yo qué sé, Canterbury o yo que sé, Santiago. Entonces se hacía como una ruta que iba en compañía de gente y era, a lo mejor te pasaba medio año, un año, y entonces tomabas como los turistas, son los primeros turistas, y entonces había esta ruta, había gente que te llevaba, también había abanicos donde te decía, hacían como un pequeño mapa para que no te perdieras. Entonces estamos a principios, finales del 18, principios del 19, y hay ya turistas porque hay más capacidad adquisitiva y esta ruta está transitadísima. Pero como todavía están los shogun, están en la puerta, como si dijéramos, hay como cuando se termina la ruta, si no eres caballero te tienes que arrodillar para que el señor de la frontera te deje pasar, tienes que rogar que te deje pasar. Y había veces que se bloqueaba este camino porque había un control muy grande por el shogun, que era como un dictador militar. Y la gente de a pie se mosqueaba muchísimo, todo el mundo, la mayoría lo hacía a pie porque era una cuestión de dinero, había otros que lo hacían a caballo y otros como aquí, que eran porteadores. Los porteadores cuidaban de tu vida. ¿No ves? Están portando una persona que lleva las piernas cruzadas, aquí mi gato, y aquí que no sabemos si hombre o mujer, y llevan estos gorros que los protegen de la luz y los protegen de la lluvia. Grabado, estas estampas, valía tanto como una sopa o unas chanclas de paja, o sea, valía poquísimo. Bueno, ya las restricciones del férreo gobierno de la familia Tokugawa acaban tras más de 2 siglos, por lo que os he dicho, que estas restricciones, debido a que hubo una inundación, lo estoy acariciando para que está desesperado por irse a la calle, hubo unas restricciones esta especie de dictadura cuando hay una lluvia y se pierden cosechas, hay muchísima hambruna, hay como si dijéramos una revuelta y tal, y dejan de estar en el poder. Y entonces, además de eso, Japón se abre al mundo, con lo cual hay muchísimo dinamismo en la economía, y entonces estos grabados, en este camino nunca me acuerdo cómo se llama, de Tokaido, pues hay muchísima gente que viaja, gente normal y corriente que no están continuamente controlando porque viajas si estás complotando contra la familia Tokugawa, etcétera. Y entonces las 53 etapas de la ruta de Tokaido, que se hacen entre el 1832 y 1834, están acabando con una etapa en Japón, con un periodo que son 2 años de dictadura militar. 200 años, perdón, 2 siglos de dictadura militar. Entonces nuestro Ando Hiroshige, que realmente es el nombre que tiene, ha nacido en 1797 y muere de cólera, como conté el otro día, en 1858. Por eso siempre es muy importante que os cuente el eje sincrónico diacrónico espacio-temporal, porque las pinturas, los grabados, nada se puede entender sin el contexto histórico, económico, de lo que está ocurriendo, político, lo que está ocurriendo en ese momento. Bueno, entonces, este escenario que os he contado, que son 500 kilómetros entre Kioto y lo que es Tokio, actual Edo, Tokio es donde está la residencia habitual del shogun o gobernador militar, y el Tokio donde está el emperador, como he dicho, pero el camino toma fama a comienzos del siglo XIX debido a la bonanza económica, y también hay un santuario que dicen que han llovido amuletos, entonces muchísima gente viaja allí, 5 millones de personas, que es un cuarto de la población total en aquella época, que era un quinto, no sé, 20 o 25 millones de japoneses, siempre han tenido muchísima población, viajan allí a buscar los amuletos. Jamás, nunca hubo amuletos, pero esa es la excusa para hacer un viaje de peregrinación a no sé qué santuario. Bueno,
Japón en estos momentos disfruta de un tiempo de paz, de un tiempo de bonanza económica y se nota en que la gente se toma sus vacaciones, momento en lo cual muchos de los habitantes se convierten en turistas improvisados con aspiraciones de explorar los paisajes del Tokaido, que tienen muchísima fama, como he dicho, y que hoy día, y además el paisaje de Tokaido no podían llevar carro porque era muy abrupto, hoy día lo recorre una autopista entre Tokio y Kioto. Imagino que hará bastante tiempo. Después, cuando llegan los americanos, se construye un ferrocarril que recorre todo este itinerario. Este tipo de arte se comercializa en aquellas fechas como souvenir. Eran unas veduti y el uso de estos grabados llega a costar solamente unas cuantas monedas de cobre, como un plato de fideos barato o un par de sandalias. Su revalorización e influencia, sin embargo, hoy día es una cosa costosísima, pero costosísima, lo puedo entender, porque los japoneses, bueno, aparte que son una preciosidad, y quienes lo elevan a categoría de obra de arte son los europeos, son Vincent Van Gogh y todo esto. Porque para ellos eso era nada. Tienen tradición de, ¿cómo se llama?, de grabadores, de estampadores que llamamos. Hiroshige pertenece a una familia de samuráis de bajo rango. Es un hijo de algo, lo dije ayer. Y pasa casi toda su vida en el inmenso palacio del shogun. Pasa 20 años. En un momento determinado se lo deja a su hijo y se lo aspira. Él se había casado 2 veces. De la primera mujer tiene un hijo y de la segunda adopta a una niña que primero se casa con Hiroshige I, que es su discípulo, y después muere y se casa con Hiroshige II. Se llamaba como el maestro. Antes de dedicarse a los grabados, sirve como capitán en el cuerpo de bomberos que había durante 20 años, que lo he dicho. Su inicio, la estampación, está centrado en el habitual. Él comienza haciendo las casas de té, de Kioto también, y de Edo, bueno, y hace como retratos de actores, que eso estaba muy a la moda de ese momento, pero después se va decantando poco a poco por el paisaje, que es lo que más le gusta. Hace también retratos de cortesana para posteriormente rentabilizar sus mencionadas series del Tokaido con más de 800 vistas, junto con ya hacía 25.000 grabados de cada uno, ojo, y tenía un proceso largo, porque ellos se lo daban a grabadores para que lo grabaran. Y después hace otra larga serie sobre la ciudad de Edo, que hace cerca de 1000 estampas, que es fuerte, 1000 estampas son muchas. Era un dibujante increíble. Hiroshige, al igual que muchos de sus colegas japoneses, muestra símbolos, porque ellos son más místicos que nosotros. Somos unos bruticos. Nosotros hemos tenido también nuestra tradición mística y nuestra tradición simbólica, pero conforme se va adentrando la revolución agrícola y luego la revolución industrial, pues como que la gente se va haciendo como más pragmática, no solamente el que pinta, que tiene la sensibilidad de la época, sino también el que tiene los gustos, el que compra, que es al que se adapta un poco el artista. Pues ya sabéis que el círculo lo empieza el artista y lo termina el espectador. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que se utiliza la técnica del bokashi, que no sé si lo habéis visto, que es como un mazo y a partir de ahí aprietan y le dan más intensidad de tono. Es un trapo empapado de color y se presiona más o menos en función del tono, la intensidad de la plancha, dependiendo del grado cromático que le quiera dar. Yo lo he hecho y lo recomiendo a quien le guste el grabado, a que sea aficionado. Eso no podéis hacer grabado, yo que sé, abstracto, no necesariamente, y son cosas muy bonitas, simplemente jugar con el color. Bueno, esto determina los tonos. A Hiroshige le gusta mostrar el paisaje cubierto por una capa de nieve, almendro en flor, desdibujado por una cortina de lluvia, la representación de las horas del día. Él es como un cronista, es como si llevara la Polaroid por el camino que hay entre Kioto y Tokio, de 500 kilómetros. Entonces en sus paisajes se muestran las diferentes estaciones, bueno, no en esto lo recorre en unos pocos días, ¿no? Pero en los paisajes él llega un momento que se dedica a más que a paisajes. Las personas son chiquititas o algunas veces inexistentes. Y entonces hace todas las épocas del año, todos los días, y atrapa tanto que te ayuda como a reflexionar, es muy espiritual. Y entonces al principio empieza siendo un souvenir como las veduti de Canaletto y después acaba siendo como un objeto de culto, incluso aquí en Europa. Y así, de esta forma tan espiritual, atrae la mirada de los impresionistas. Es una habilidad para crear atmósfera, porque utilizan mucho los semitonos, pero eso lo han aprendido también de Europa, en la que se abandonan las leyes de la perspectiva, pero eso al principio. Para ellos hay como un mundo flotante, para hacer que las figuras fluyan en ingravidez
y es un efecto que pretende imitar tanto ellos como los cubistas en su intento de supresión de dimensiones. Bueno, no sé qué deciros. Niebla matinal, que es esta, mirar la atmósfera, él hace, o sea, los paisajes están tomados de la realidad, ¿vale? Pero él hace como el romántico Caspar David Friedrich, que os dije el otro día. A lo mejor esto lo ha cogido de una cosa, esto lo ha cogido de otra cosa, y entonces lo junta. Hace un paisaje idealizado. Pero aquí esta figura parece un alma en pena. Aquí tenemos el santuario y aquí tenemos los que están recorriendo el camino, que no sabemos si hombre o mujer, porque van tapados, o se tapan la cara porque como en África, los japoneses también, hay la idea animista de que si muestras la cara al pintor y tal, te atrapa el alma. En África también existe. Bueno, y entonces aquí la única figura son las que se muestran son el primer plano, pero eso también lo que hace es crear profundidad. Eso lo ha copiado de Europa, o sea, de Occidente. El resto, los árboles, las puertas, los tejados, todo queda como en penumbra, en atmósfera. Tiene como un único tono de color. Son muy sutiles. La atmósfera es brumosa, la luz es difusa. Y para los japoneses realmente la naturaleza está llena de divinidad y espíritus las que piden protección. Eso también lo vi en Isamu Noguchi cuando las cosas que hacía, ¿no? Y entonces ayuda a los santuarios sintoístas que se encuentran en el camino. Está todo lleno de santuarios. Y de Mishima, la población de la que procede la escena de grabado, solo aparecen realmente algunos edificios. Todo esto por el título y se supone también algunas cosas que están difuminadas sencillamente a la izquierda. Lo habitual del camino de Tokaido es realizarlo al pie porque no había tantos medios, pero existe en cambio la posibilidad de ir a caballo, como salen aquí, o que te lleven en anda, litera. Por porteadores que son muy cuidadosos porque ellos son responsables si te pasa algo, o sea que por la cuenta que te trae te cuidan, en la que el viajero tiene que adoptar, tiene que cruzar los pies y tiene que llevar la espalda encorvada, no sé yo qué deciros, y lo lleva como que si fuera con una especie de esterilla de paja. En el caso del grabado, los kimonos se utilizan indistintamente por hombres y por mujeres, son una preciosidad los kimonos de seda y por alguna razón todos tienen tapados los rostros, no se sabe bien el sexo. Bueno, espero que os haya gustado, mañana volveré con otra obra. Hasta mañana.